alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, del 1 al 6 vamos a leer la palabra de Dios. Cuando todo lo tenga, hermano, póngase sobre sus pies en reverencia a la palabra de Dios. Hechos capítulo 10. Y si usted no lo ha encontrado, por favor, aquí también lo puede mirar en la pantalla, en caso de que no lo haya hallado. Amén, hermanos. Amén. Hechos capítulo 10. ¿Ya lo tiene, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, sabemos que también estás aquí con nosotros, Señor, porque tu palabra, Señor, tú respaldas tu palabra. Sabemos que tú eres fiel, aunque a veces nosotros somos infieles, pero tú, Señor, sigues siendo fiel hasta este día. Gracias por traernos con el bien a tu casa, Señor, un día más para adorarte, para bendecirte, para exaltarte. Gracias por este privilegio que me das esta tarde, Padre, de poder compartir tu palabra con mis hermanos. Pido tu ayuda, Señor, que sea tu Espíritu Santo usando mis labios, no sea yo, Señor, sino seas tú. Es tu palabra, Señor, y tú respaldas tu palabra. Que mis hermanos la reciban con gozo, con alegría, y que tú añadas bendición, Señor, fortaleza, vida, y que tú destruyas toda obra del mal a través de tu palabra, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Declaro en victoria a tu pueblo, a tu iglesia, porque dice tu palabra que las puertas de Hades jamás prevalecerán contra tu iglesia, Señor. En ti somos más que vencedores. Gracias, Jesús, y a tu nombre sea toda la gloria y toda la honra, Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento, amado hermano? El tema de esta noche es Cornelio el centurión, un ejemplo para nosotros los cristianos. El tema es Cornelio el centurión, un ejemplo para nosotros los cristianos. Quiero hablar de Cornelio, hermanos. Cornelio era un centurión
La palabra centurión significa, ¿verdad? Como el otro día les expliqué, un jefe militar de alto rango que comanda de 80 a 100 soldados. Eso es lo que significa la palabra centurión, ¿verdad? Un jefe militar de alto rango, como en este caso o en este día probablemente sea un capitán o un mayor, ¿verdad? Un capitán pues del ejército, ¿verdad? Que comanda como 100 soldados, y Cornelio era uno de ellos, un centurión, y recibe el nombre de centurión esos soldados que son valientes, que son leales, que son capacitados, ¿verdad? Y tienen que ser valientes porque como centurión, cuando hay guerra, pues son los primeros que tienen que estar al frente, al mando, comandando ahí a su grupo de personas. Entonces, hermanos, me llama la atención de Cornelio, porque Cornelio no era cristiano, pero Cornelio tenía 5 cualidades que debemos de aprender de él, hermanos. Y una de las cualidades que Cornelio tenía era que era piadoso. El hombre era piadoso, a pesar de que, fíjense, hermano, que a pesar de que Cornelio no era cualquier cosa. Una vez una aplicadora dijo que no era cualquier chancla, ¿verdad? Yo no sé por qué la aplicadora dijo eso, pero Cornelio no era cualquier cosa, hermanos. Cornelio era un hombre muy importante en ese tiempo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Nos registra que, por ejemplo, también los centuriones eran muy bien pagados, hermanos. Ganaban muy bien por el trabajo que tenían, porque esos hombres arriesgaban su vida por su nación. Entonces, Cornelio tenía con queso para las tortillas, no sé si me puede entender usted, ¿verdad? Tenía dinero, pues era un hombre rico, porque si usted lee toda la historia, Cornelio tenía criados, en su casa tenía criados. Eso quiere decir que era un hombre rico, ¿verdad? Y usted sabe que un hombre rico pues tiene criados, tiene, ¿verdad? Y más que nada porque pues por su seguridad de él tenía que tener alguien que lo cuidara, ¿verdad? Ya ve usted como en México, ¿verdad? Con los generales, los capitanes que les mandan seguridad ahí para que los cuiden, ¿no? Porque pues ellos necesitan protección. Pero nosotros sabemos que tenemos el Dios Todopoderoso y no necesitamos que nadie nos pida, sino el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, hermanos, que Cornelio tenía 5 cualidades. Estaba yo estudiando la palabra de Dios y lo estaba meditando y dije, Cornelio me llamó la atención porque dice la Biblia que número 1 era piadoso. Era piadoso. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra piadoso? La palabra piadoso significa devoto. O sea que Cornelio tomaba en serio las cosas de Dios. Así como Cornelio tomaba muy en serio su trabajo, ¿verdad? Cornelio era un hombre pues que tomaba muy en serio su trabajo, y él tenía que ser ejemplo para todas esas personas que estaban a su alrededor. Entonces Cornelio también era muy devoto con las cosas de Dios, o sea que tomaba en serio las cosas de Dios. Así como Cornelio tomaba muy en serio su trabajo, muy en serio su rango, su altura, también Cornelio tomaba muy en serio las cosas de Dios, porque era piadoso. Pero la palabra piadoso también se puede referir a otro significado, que es alguien que tiene piedad de una persona, alguien que mira la necesidad de su prójimo y se compadece de esa necesidad. También se refiere a la palabra piadoso. Amén, hermanos. Amén. Entonces Cornelio era piadoso. Fíjense que Cornelio adoraba a Dios, el Dios de Israel, de una manera como él, ¿verdad? Me imagino que Cornelio levantaba los ojos al cielo y miraba las estrellas y miraba el cielo y luego miraba alrededor y decía, Dios, como en aquellos tiempos cuando usted no tenía conocimiento de la palabra de Dios, cuando usted no conocía a Jesucristo y usted invocaba otro nombre y decía Dios y luego mencionaba otro nombre que no era Jesucristo, por su ignorancia, ¿verdad? Dios escuchaba en su misericordia esa oración. Entonces Cornelio, en ese momento probablemente Cornelio oraba a Dios
pero no mencionaba el nombre de Jesucristo. Entonces, Dios tuvo misericordia de Cornelio, y ahorita le voy a explicar por qué. Le voy a explicar por qué Dios tuvo misericordia de Cornelio y se acordó de todas las cosas que Cornelio hacía en ese momento, y a través de las cosas buenas que Cornelio hacía, Dios tuvo misericordia de él y usó a su siervo Pedro para que a Cornelio le llegara la salvación, hermanos. Cornelio, número uno, era piadoso. En estos días, hermanos, si usted se pone a pensar, dice Mateo capítulo 24, versículo 12, porque se ha aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, se ha perdido, hermanos, esa palabra piedad. Ahora, ¿verdad? Cada quien mira por lo suyo, cada quien busca su beneficio, y a veces ya no atendemos a la necesidad de nuestros prójimos, ¿verdad? Se ha enfriado el amor por tanta maldad que hay en esta tierra, hermanos. Se ha perdido. Son pocas las personas que tienen amor, son pocas las personas que tienen piedad, son pocas las personas que miran la necesidad de su hermano, ¿verdad? Entonces podemos aprender que la piedad a Dios le agrada. ¿Y sabe cómo se consigue esa palabra de ser piadoso? Solamente si nosotros nos humillamos ante Dios y permanecemos en Dios, entonces Dios, a través de su grande amor y misericordia, va a poner ese sentir en nuestros corazones de mirar la necesidad de nuestros hermanos, para poder ayudar en lo que podamos, ¿verdad? Hay veces que uno desea con todo el corazón ayudar a toda la gente, pero no se puede, hermanos, ¿verdad? Un día yo iba a recoger a mis hijos a la escuela, y de repente miré una persona allí que pues estaba ahí solita, ¿verdad? Estaba, yo creo que pensando. Entonces sentí en mi corazón y me di la vuelta otra vez y fui y me acerqué a esa persona y le dije, ¿estás bien? Le dijo, sí. Le dije, ¿tienes hambre? Le dijo, sí. ¿Quieres comer? Le dije, espérame aquí, ahorita vengo. Y fui y le traje comida, hermanos. Entonces dije, solamente Dios puede hacer eso, solamente el amor de Dios puede hacer eso, porque una persona que vive en la carne, quiero decirle que no piensa en su prójimo. Esa persona piensa en su bienestar, en su propio beneficio, en sí. Pero el que está, ¿verdad?, caminando conforme a la palabra de Dios, pues Dios pone ese sentir en su corazón, esa piedad, ese amor hacia el prójimo. Entonces Cornelio era piadoso, ¿verdad? Ahora bien, luego el punto número 2 dice que era temeroso de Dios. Temeroso de Dios con toda su casa. Fíjense, hermanos, que Cornelio, así como comandaba, así como Cornelio, ¿verdad?, gobernaba a esas 100 personas, tenía a su mando esas 100 personas, ¿verdad? Cornelio también sabía gobernar su casa. Cornelio sabía gobernar su casa. Como nosotros sabemos, el hombre es la cabeza del hogar, ¿verdad? Y Cornelio era ejemplo, era el primer ejemplo en su hogar de buscar a Dios. Acuérdense que la palabra dice, ¿verdad?, en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y Cornelio era temeroso de Dios. Y él era el ejemplo para su esposa, para sus hijos. Probablemente en la casa de Cornelio, la Biblia no lo registra, pero probablemente vivía ahí la suegra, el suegro, o probablemente sus papás. Porque no todas las suegras son malas, ni todos los suegros son malos, hermanos, ¿verdad? Y más que Cornelio podía, pues, ¿verdad?, porque era un hombre rico, podía tener a su familia completa ahí con él viviendo. Me imagino que tenía que vivir en una casa grande, ¿verdad? Era rico Cornelio. Entonces, y tenía buen corazón. Entonces Cornelio tenía, ¿verdad?, tenía toda su casa bien ordenada. No sé, hermanos, es muy importante, ¿verdad? Aquí podemos aprender de Cornelio, que Cornelio sabía cómo gobernar, ¿verdad?, su casa. No sé si usted ha notado, bueno, aquí no hay, pero yo quiero decirles que
yo he mirado hermanos casados, ¿verdad? Esposos, cristianos, que uno está congregado en una iglesia y el otro está congregado en otra iglesia. ¿Qué testimonio dan así? O sea, yo me pongo a pensar, ¿verdad? Porque se supone que deben ser una sola carne. Donde va el esposo, tiene que ir la esposa. Y tienen que ir los hijos. Ahora, si los hijos ya están grandes, ¿verdad? Porque hay veces que el Señor lo alcanzó a uno, ya cuando sus hijos están grandes, bueno, ya sus hijos ya están grandes, ellos hicieron su vida, eso ya es otra cosa. Pero si mis hijos han nacido dentro del Evangelio, y yo conociendo de la verdad, y mis hijos nacieron dentro del Evangelio, es mi responsabilidad como padre criar a mis hijos dentro del Evangelio y tenerlos ahí ordenadamente, porque ese es un buen testimonio para nosotros los cristianos. Entonces, cuando el esposo se congrega en un lugar y la esposa está en otro lugar, yo no lo miro bien. No sé usted, busque usted, ¿verdad? Pero ahí no hay un buen testimonio. Eso quiere decir que hay algo que anda mal allí. Otro ejemplo es cuando yo he oído, bueno, y he mirado y he oído, porque yo también he mirado, ¿verdad? Que mismos hermanos, a veces el esposo, cada quien con sus cosas. No, mi dinero es mi dinero y tu dinero es tu dinero. Y la cosa no es así. Bueno, ahora si ustedes están en acuerdo, pues eso es ustedes. Pero cuando yo tenía mis cosas, yo decía a mi esposa, ten, eso es lo que es mío es tuyo y lo que es tuyo es mío. Porque yo leía la palabra de Dios y yo tenía que ir al pie conforme a la palabra de Dios. Yo miraba ciertas cositas, pero yo no me dejaba llevar por esas cosas. Como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? O sea, agarra lo bueno y desecha lo malo. Entonces, Cornelio era temeroso de Dios con toda su casa. Cornelio, como cabeza de hogar, él principalmente temía a Dios. Y como él lo hacía, pues toda su casa hacía lo mismo. Temía a Dios. Y eso es muy bueno, hermanos, cuando la familia está unida, ¿verdad? Que hay un gozo, hay una unidad, hay una paz. Y Dios está en ese lugar, porque está el temor de Dios allí. Y Dios es el centro, ¿verdad?, en nuestro hogar. O sea, ahí tiene que estar Dios. El temor de Dios tiene que estar en nuestro hogar. Y entonces es muy importante, hermanos, guardar el testimonio. Esto es temeroso de Dios con toda su casa. Y si usted sigue leyendo más adelante, Hechos capítulo 10, ahí dice que Cornelio tenía buen testimonio de los judíos. Fíjese, que tenía buen testimonio de los judíos. Que alguna vez usted, ¿verdad? La gente ha hablado bien de usted. La gente se expresa bien de nosotros como cristianos, hermanos. Como temerosos de Dios que somos, la gente se expresa bien de nosotros. Cuando usted los evangeliza, ¿verdad? Yo a veces evangelizo y cuando los escucho hablar, ellos dicen muchas cosas malas de nosotros. Se expresan pues que somos mentirosos, que somos farsantes, que cuanta basura se le ocurre en su cabeza, hermano, y empieza a decir esas cosas. Y en vez de oír cosas bonitas de nosotros, porque yo quiero decirle que, como dicen por ahí, por unos pagamos todos, ¿verdad? Aunque no todos somos así, pero por unos pagamos todos, porque usted sabe cuántas doctrinas existen, erróneas, algunas, ¿verdad? Que siempre inventan cosas que no son. Y entonces por esas cosas que pasan, también somos vituperados nosotros, ¿verdad? Y ahí vamos también nosotros, aunque nosotros sabemos que no debemos de ser así. Nosotros tenemos que dar buen testimonio. Nuestra familia, ¿verdad? Hay personas, hermanos, que se han convertido a Cristo por buen testimonio, ya sea de la esposa o del esposo. Entonces Cornelio tenía toda su casa unida, eran temerosos de Dios. Y qué bueno, hermanos, porque cuando eso pasa, las bendiciones de Dios están en ese hogar también. Entonces Cornelio sabía gobernar bien su casa. Y luego dice la Biblia, punto número 3, que hacía muchas limosnas. Cornelio tenía un buen corazón, aunque no era cristiano, pero Cornelio tenía un buen corazón, porque dentro de él
tenía ese sentir de ayudar a la gente, al pueblo. Probablemente Cornelio también daba ofrenda a la iglesia, no solamente al pueblo. Cuando se refiere al pueblo, puede ser a la gente, ¿verdad?, que habitaba en esa tierra, pero también puede ser que Cornelio ofrendaba y daba ofrendas a la iglesia, que ahí había. Pues yo quiero decirles, hermanos, y este es un vivo ejemplo, y quiero decirles, y esto es verdad, yo creo que lo he contado, pero yo quiero decirles que yo tengo un hermano, fíjense, yo tengo un hermano que, al igual que Cornelio, él también sirvió a la nación por 30 años. Empezó cuando tenía 18, ¿verdad? Y sirvió a la nación por 30 años. Y ese hombre, hermanos, para mí es un buen ejemplo ese hombre. ¿Sabe por qué? Porque cuando ese hombre salía de vacaciones, ese hombre llegaba pues bien vestido, con su uniforme bien elegante, bien acá, era su uniforme de ellos bien elegante. Yo nomás me quedaba mirando. Cuando ese hombre llegaba, le decía: mamá, papá, quiero hablar con ustedes. Era muy respetuoso ese hombre, le decía: mamá, papá, quiero hablar con ustedes. Y yo estaba ahí de metiche, pues era un niño, estaba ahí de curioso, ahí queriendo oír qué es lo que va a decir él. Entonces él decía: mamá, este dinero que te voy a dar es para estas cosas, y este dinero que te voy a dar, yo quiero que vayas a la iglesia y se lo regales al pastor. Y mi mamá hacía un escándalo, decía: ¿cómo vas a regalar al pastor tu dinero si tú te lo ganaste? Y decía, pero él sabe, hermanos, él siempre decía: mamá, lo que yo lo estoy haciendo para Dios. Entonces todas esas cosas se quedaron en mi corazón y en mi mente, hermanos, de cómo este hombre, ¿verdad?, sentía en su corazón y decía: mamá, este dinero yo quiero que vayas y se lo regales al pastor, y este dinero es para ofrenda, esto es separado, ¿verdad? Mire, ese hombre, hermanos, ese hombre es muy bendecido por Dios. Hasta este día ese hombre vive. Dios lo guardó en toda su milicia, en todo su trabajo. Se retiró a buen tiempo, porque ahorita ya ve cómo están las cosas en México, maldades, y usted sabe cómo están las cosas por allá. Entonces Dios guardó a ese hombre, lo cuidó, y ese hombre nunca se avergonzaba de Dios. Él es uno de los hermanos que tengo que siempre me llama, siempre me buscan. Pues él, más que nada, cuando llegaba, yo era el más menor, ¿verdad? Y él me abrazaba y me decía: mi niño, de cariño, me trataba bien. Es el único que más me quiere, yo pienso, de todos mis hermanos, ¿verdad? Y eso se quedó en mi mente, hermanos. Entonces yo miro un buen ejemplo de él, porque él siempre quería, aunque no asistía mucho a la iglesia, pero él tenía un buen corazón de darle a Dios lo que le pertenecía. Por ejemplo, él pues ayudaba a sus siervos, ¿verdad? Y yo no sé qué más cosas él hacía, pero él también cuenta que cuando él salía, porque creo que llegó a ser capitán, ¿verdad? Porque cuando él salía con su grupo de gente, él siempre decía: espérense, no nos vayamos todavía, vamos a hacer una oración para que Dios nos guarde, para que Dios nos cuide. Y todos los soldados se burlaban de él, decían: ay, ya vas a empezar con tus cosas. Pero mire, yo quiero decirle que él un día me dijo: si yo no hubiera hecho una oración, yo no hubiera detenido a toda esta gente, capaz que nos hubiéramos muerto todos. Porque yo sentí en mi corazón hacer una oración y Dios nos guardó. Y hasta los mismos soldados dijeron: Leo, tu Dios existe. Porque miren, más adelante hubo un accidente, hermanos, y ellos en ese momento que oraron, Dios los libró a ellos. Entonces los soldados dijeron: Leo, verdaderamente tu Dios existe. Ahora yo no sé si ese hombre ganó almas para Cristo, yo no lo sé, eso sí no lo puedo decir, pero lo que sí quiero decirle es que ese hombre es un hombre de fe. Al igual que Cornelio, él también era muy bondadoso, ¿verdad? Entonces eso se me quedó en mi mente, y cada vez que me llama siempre me dice: ¿estás leyendo la Biblia? ¿Estás yendo a la iglesia? ¿Estás haciendo las cosas como a Dios le agrada? Y pues yo nada más, ¿verdad?, me quedo callado, a veces no sé ni qué contestarle, pero ese hombre, hermano, cada vez que me llama, lo primero que me recuerda es: ¿estás leyendo la Biblia? ¿Estás yendo a la iglesia? ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Estás haciendo las cosas como le agradan a Dios? Y entonces me da buenos consejos. Entonces Cornelio, ¿verdad?, hacía muchas limosnas, dice la palabra de Dios, que hacía muchas limosnas al pueblo. Pues, pero yo quiero decirle algo, hermanos, que aunque uno haga muchas cosas para Dios, ¿verdad?, porque son cosas bonitas que Cornelio hizo y nosotros también las podemos hacer, pero si no estamos haciendo la voluntad de Dios,
100%, aunque nosotros hagamos cosas bonitas, ¿verdad? Que se miran bonitas porque se miran bien, eso está bueno ayudar. Pero si no estamos haciendo las cosas como a Dios le agrada, esas cosas no nos van a salvar. Esas cosas no nos van a salvar, ¿verdad? Por eso Dios tuvo misericordia de Cornelio por todas las cosas lindas que Cornelio hacía. Pero ¿sabe qué? A Cornelio le faltaba conocer a Jesucristo. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dios, porque si seguimos leyendo, dice, hacía muchas limosnas al pueblo. Y sabe, Cornelio oraba a Dios siempre. Aquí está el secreto de la victoria. Aquí está el secreto de las respuestas. Aquí está esta palabra oración. Aquí es lo que nosotros necesitamos hacer, hermanos. Cornelio es un ejemplo para nosotros. Por eso el tema de esta noche es Cornelio el centurión, un ejemplo para nosotros los cristianos. Cornelio no era cristiano y Cornelio oraba. En estos tiempos hay algunos cristianos que no oran ni 5 minutos. Se levantan en la mañana y se van al trabajo corriendo a las carreras y no oran. Y Cornelio, fíjese, lo hacía. Y Cornelio no era cristiano. Y nosotros como cristianos, con mucho más razón, lo deberíamos de hacer. Deberíamos de levantarnos por lo menos 1 hora antes de ir a trabajar, para darle gracias a Dios por ese otro día, para que Dios nos libre de cualquier peligro, para que Dios nos cuide, proteja a nuestros hijos, bendiga nuestro hogar, para que Dios conceda ese milagro que estamos esperando, esa sanidad, esa bendición, para que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame esa bendición. Dice su palabra, ¿verdad? Que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo, lo vamos a recibir. Entonces Cornelio oraba a Dios. Y ahí podemos nosotros recibir un ejemplo, hermanos, de Cornelio, que aunque Cornelio no era cristiano, pero él oraba a Dios. Entonces nosotros, como ya sabemos la verdad y sabemos que tenemos que venir en el nombre de Jesucristo, con mucho más razón Dios nos va a escuchar, porque esas son las palabras de Jesucristo, que en su nombre, todo lo que pidiéramos en su nombre, Él lo va a hacer. Entonces hay que orar, hermanos. No descuidemos la oración, porque si descuidamos la oración es un peligro, hermanos, ¿verdad? Entonces no hay que descuidarnos de la oración. Dice que oraba a Dios siempre. ¿Usted sabe qué significa la palabra siempre? O sea, todos los días, siempre. Probablemente oraba, ¿verdad? En la mañana, luego al mediodía, como Daniel, 3 veces al día. Probablemente porque Cornelio tenía tiempo para orar. Entonces, Cornelio oraba. Y si Cornelio lo hizo sin ser cristianos, nosotros tenemos que con mucho más razón hacerlo, hermanos. Porque es por nuestro bien, ¿verdad? Necesitamos a Dios, necesitamos hablar con Dios, necesitamos comunicarnos con Dios. Y Dios quiere oírnos también a nosotros. Entonces, Cornelio era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Pero no solamente oraba, sino que también ayunaba. Y usted dirá, bueno, hermanos, ¿y a dónde dice ahí que ayunaba? Bueno, pues vaya ahí conmigo a Hechos capítulo 10, versículo, ahí mismo en el 10 en el 30, versículo 30. Quiero comprobar que Cornelio también ayunaba. Ahí mismo en Hechos capítulo 10, versículo 30. Amén, hermanos. Entonces dice, Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Fíjese, hermano, Cornelio no era cristiano y estaba en ayunas. Cornelio ayunaba más que nosotros los cristianos, hermano. Cornelio no era cristiano y Cornelio ayunaba. Dice, hace unos días yo estaba en ayunas. Y usted sabe que el ayuno va acompañado de oración, ¿verdad? El ayuno va acompañado de leer la Biblia, de darle bien el tiempo a Dios. Porque hay cristianos que ayunan, pero algunos ayunan a su propio beneficio, como para bajar de peso. Y, hermanos, es que de todo hay. Hay algunos que ayunan
pero no oran. Hay algunos que ayunan, pero no leen la Biblia. Hay algunos que ayunan y están perdiendo el tiempo andando en las calles, se van a las tiendas. O sea, eso no es ayuno, hermanos. Ayuno es estar encerrado, ya sea en tu recámara o ya sea estar en un lugar a solas con Dios, darle bien el tiempo a Dios, de manera que Dios apruebe ese ayuno. Porque yo quiero decirle también que es muy importante estar en obediencia, porque si nosotros ayunamos y no estamos en obediencia, de nada sirve todas estas cosas, hermanos. Si no estamos caminando conforme a la voluntad de Dios, aunque nosotros sintamos piedad por nuestro prójimo, aunque nosotros le demos a Dios ofrendas, aunque nosotros traigamos nuestros diezmos a Dios y le damos a Dios lo poco que tengamos, le damos a Dios, pero si no estamos haciendo la voluntad de Dios, esas cosas no nos ayudan en nada. Esas cosas, o sea, no, tampoco nos van a salvar, ¿verdad? Pero a Dios le agrada si lo hacemos con obediencia. Entonces, Cornelio ayunaba. Y dice la Biblia que Dios se acordó de todas esas cosas que Cornelio hacía, ¿verdad? Trajo a su memoria Dios, se acordó de Cornelio. Cornelio no es salvo. Cornelio es una buena persona y no lo voy a dejar partir al infierno sin antes conocer a Jesús, a mi hijo. Entonces dice que Cornelio estaba en ayunas y estaba orando cuando se le apareció un ángel. Y él se quedó atónito, se quedó como asustado, se quedó así como, ¿quién es, Señor? Dijo él, ¿quién es, Señor? Y el ángel le dijo, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han llegado delante de Dios para memoria. Fíjese que a Dios le agradaba lo que Cornelio hacía. Y Dios tuvo misericordia de él porque le dijo, llama a Pedro y él te dirá lo que debes de hacer. Y Cornelio no perdió el tiempo, llamó 2 soldados, ¿verdad? Uno de sus criados y el demás devoto. No perdió el tiempo y dijo, pues, es que mire, hermanos, aquí hay una enseñanza. Cuando hay un hombre usado por Dios, usted no va a perder el tiempo. Por ejemplo, si todavía viviera allí y hable y pudiera venir aquí a este lugar, hermano, yo pienso que se llenaría este lugar, porque era un hombre muy usado por Dios. Y Cornelio no perdió el tiempo y llamó a 2 soldados y le dijo, vayan a tal lugar, a casa de Simón Curtidor, y ahí habita un hombre que se llama Pedro, y dígale que venga. Mire, hermanos, cuando Pedro estaba allí, quiero leer esta parte, quiero decirle que Pedro también estaba en ese momento para orar. Aquí dice, mira, dice el 10:9, dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, 10:9, Pedro subió a la azotea porque no tenía señal su teléfono y quería llamar al compadre para que hablaran de negocios. Querían mirar Facebook, querían mirar TikTok, querían mirar WhatsApp y querían ahí platicar. ¿Así dice, hermanos? No, dice que Pedro subió a la azotea para orar. Dice, los siervos de Dios subió a la azotea para orar. Cerca de la hora sexta, es a las 12 del día. A las 12 del día. Entonces Pedro tuvo un gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis, un lienzo, ¿verdad? Como una visión. Así, le voy a explicar esto. Como que Dios aquí le bajó esto del cielo y aquí estaban muchos animales, volátiles, cuadrúpedos y cosas que para Pedro eran inmundas. Que para Pedro eran inmundas porque oyó la voz del Espíritu Santo que le dijo, Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, no, Señor, dijo, porque ninguna cosa inmunda he comido. Es como si usted me dijera, hermano, coma puerco. No, yo nunca he comido eso, hermano, no sé por qué, pero no me llama la atención comer, ¿verdad? Y aunque, hermano, come coca, menos. No, eso nunca me gusta. Y probablemente Pedro dijo, no, Señor, yo no voy a comer eso porque eso es inmundo, eso no es permitido. Era judío, ¿verdad? Y entonces, y Dios le dijo, Pedro, no llames inmundo lo que yo he santificado. Entonces estaba pensando Pedro en esa éxtasis cuando llegaron los hombres que Cornelio mandó y el Espíritu Santo dijo, Pedro, no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado.
Y dice que Pedro los hospedó allí, en donde estaba, y al otro día fueron a la casa de Cornelio. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, miren hermanos, ponga atención, Cornelio ya tenía sus amigos más íntimos reunidos, tenía familiares, tenía parientes, que el tío, el sobrino y muchos amigos íntimos. Mira, o sea que Cornelio era muy querido también, era muy apreciado, porque reunió a mucha gente para oír lo que el apóstol Pedro le iba a decir. Estaban contentos. Ya me imagino Cornelio estaba desesperado. ¿A qué horas va a llegar Pedro? ¿A qué horas va a llegar? Quiero oír lo que ese hombre me va a decir, porque el ángel me dijo que él me iba a decir algo que yo tenía que hacer. Estaba desesperado Cornelio. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, Cornelio dice que se postró y adoró. Y Pedro le dijo, no lo hagas, porque yo también soy hombre. Digo, adora a Dios. Entonces Pedro le dijo a Cornelio, verdaderamente sé ahora que Dios se agrada del que le teme y hace justicia, ¿verdad? O sea que dijo, en pocas palabras, Dios no hace acepción de personas, hermanos, ¿verdad? Porque Pedro dijo, para nosotros los judíos, ustedes son inmundos. No nos podemos acercar, como le dijo Jesús, como le dijo la mujer samaritana a Jesús. Samaritanos y judíos no se tratan entre sí. Entonces Pedro le dijo a Cornelio, ¿verdad? Para nosotros no podemos acercarnos porque ustedes son inmundos. Pero Dios ya le había dicho a Pedro, no llames inmundo lo que yo ya santifiqué. Entonces Pedro, ahora bien, Pedro ya sabía el procedimiento que tenía que hacer. Pues Pedro caminó con Jesucristo, comió con Jesucristo, anduvo con Jesucristo. Ya Jesucristo le había enseñado a Pedro lo que Pedro tenía que hacer. Y ya Pedro ya era un apóstol, ya no era un discípulo. Fue un discípulo, pero ahora ya no era discípulo, ahora ya era apóstol. Y Pedro sabía el procedimiento que tenía que hacer para que Cornelio fuera salvo. Entonces Dios tuvo misericordia de Cornelio y mandó a Pedro. Y entonces Cornelio dijo, Pedro, ¿qué tienes que decirnos? Entonces Pedro le empezó a hablar del evangelio de Jesucristo, le empezó a hablar de todo lo que Jesucristo hizo, ¿verdad? Que anduvo en la tierra y hizo muchas cosas. Y también, ¿verdad? Estaba hablando Pedro de Jesucristo a Cornelio cuando descendió el Espíritu Santo, hermanos, sobre todos los que estaban allí, y fueron bautizados todos. Ahí se bautizó Cornelio, ahí se bautizó su esposa, sus hijos, y todas las personas que estaban ahí, hermanos, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Y entonces fue donde Pedro dijo, ¿acaso puede alguien impedir el agua para que estas personas no sean bautizadas? Pero yo quiero decirles, yo no sé por qué esta doctrina de solo en Jesús agarró esta palabra que Pedro dijo, bautícense en el nombre de Jesucristo. Pero Pedro, si usted lee todo el capítulo de Hechos, ¿verdad? Por eso es muy importante, hermano, que lea la Biblia y la tiene que meditar y tiene que pedirle a Dios que se quede en la cabeza aquí no solamente está pensando en cuánto dinero tiene en el banco y la palabra de Dios no está en su cabeza, no, pero yo quiero decirle que si yo le pregunto a usted cuánto dinero usted tiene en el banco, estoy seguro que usted va a decir toda la cantidad exacta y hasta centavos que tiene ahí, pero la palabra de Dios, yo sé que a veces a algunos se les olvida, hermanos. Entonces, Pedro ya le había hablado con ellos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pedro le hizo más corto así, le dijo, dice, en el 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó. Entonces, la doctrina solo Jesús está errónea, porque aquí dice, habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos. ¿Verdad? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y también yo quiero decirle que cuando Pedro fue a casa de Cornelio, ahí también iba un grupo de hermanos. Ahí también iban acompañando un grupo de hermanos a Pedro, porque también querían oír lo que Pedro iba a decir. Y entonces dice que y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, pongan atención, en el 45, se quedaron atónitos, se quedaron sorprendidos. Se quedaron como, ¿cómo es posible que también estas personas, o sea, hablen en lenguas como nosotros, ¿verdad? Pero Dios es bueno, Dios no hace excepción de personas, a todos nos ama y se agrada del que le teme, del que hace su voluntad.
Entonces los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, ahí, sobre los gentiles como nosotros, ¿verdad? Que se ha derramado también el Espíritu Santo. Dice, atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. O sea, cuando fueron bautizados por el Espíritu Santo, toda la casa de Cornelio, sus amigos y todo lo que ahí estaba, los hermanos se quedaron atónitos, se quedaron así como sorprendidos, porque Dios había descendido ahí. Entonces, hermanos, para Dios no hay nada imposible, y esa es la voluntad de Dios, que seamos salvos, pero también que tengamos un buen corazón, que también tengamos misericordia del necesitado, de nuestros prójimos, ¿verdad? Que le llevemos las buenas nuevas, que le digamos que Cristo le ama, que Cristo le quiere salvar. Aunque él lo entienda, si él lo entiende, pues ya es su problema, pero usted ya libró su pellejo, ya libró pues su sangre, ¿verdad? Ya usted ya está cumpliendo con lo que Dios ha dicho que hagamos. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Fíjense, hermano, que Pedro, pues nada más dijo, bautícense en el nombre del Señor Jesús. Pero acuérdense que Pedro, ya Jesús le había dicho, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién es mayor, Pedro o Jesús? Jesús, claro que Jesús. Entonces, por eso nosotros seguimos esa enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, Cornelio tenía estas cualidades. Y no perdamos ese sentir, hermanos, ese amor de Dios hacia nuestros semejantes. Hay que ser piadoso, hay que ser temeroso de Dios como hasta este día. No hay que tomar en poca la palabra de Dios, ¿verdad? Hay que ser reverentes, ¿verdad? Hay que ser obedientes, hay que ser sumiso, hay que tener cuidado de cómo nos conducimos también con las cosas de Dios, porque nuestro Dios es amor, pero también dice su palabra que es fuego consumidor, ¿verdad? Hay que tener cuidado de cómo cómo nos tratamos nosotros, cómo nos hablamos con amor, con respeto. No hay que ofendernos, hay que amarnos, somos un cuerpo, una unidad. Hasta este día, hermanos, yo me gozo que siempre pues estamos en unidad, ya cuando convivimos, compartimos, hablamos, ahí pues nos conocemos, ¿verdad? Y yo sé que aquí hay puras ovejas, porque cabritos aquí no hay. Están en otro lado, pero aquí cabritos no hay. Aquí hay puras ovejitas que obedecen a su pastor, que no le dan dolor de cabeza al pastor. ¿Cuánto aprecian al pastor? Amén, hermano. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, aprendamos estas cualidades de Cornelio. Después quiero decirle que Cornelio fue el primer gentil convertido a Jesucristo. Cornelio, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, ¿verdad? Tuvo misericordia Dios de él y fue salvo. Cornelio fue salvo porque creyó en Jesucristo. Por eso su palabra dice en Hechos capítulo 16, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, dice la palabra de Dios. Hechos 16, 31. Si no me cree, búsquenlo. Bendito sea el nombre. Ya voy a terminar, hermanos, ya porque el tiempo ha avanzado. Entonces, mire, hay que ser piadoso, hay que ser reverente a las cosas de Dios, hay que tener hay que honrar a Dios, obedecer a Dios, y también tengamos cuidado de nuestras familias, de nuestro hogar, ¿verdad? Hay que estar unidos. Por ejemplo, mis hijos están pequeños, pues es mi responsabilidad traerlos a la casa de Dios. Ya cuando crezcan, si ellos toman otra decisión, ya será problema de ellos, pero yo, mi deber como padres, enseñarles a ellos la palabra de Dios, como los judíos. Yo me admiro de los judíos, hermanos, que desde niños, esos niños, miren, traen aquí su gorrito, y esos niños, miren, hermanos, como los grandes, a usted los mira los sábados, esos no andan en carro, andan caminando para llegar a la sinagoga, para oír la palabra de Dios. Y sáquenle usted de que existe Jesucristo, no lo sacan de ahí, hermanos, ellos creen en Jehová, en Yahvé, pero nosotros sabemos que servimos al mismo Dios, ¿verdad? Las mismas promesas para Israel también son para nosotros. Entonces, hay que ser temerosos de Dios. Hay que también, las cosas que hacemos, como
cuando hacemos las cosas, ¿verdad? Traemos cosas para nosotros mismos, pues. Entonces todo lo hacemos para Dios. Y esto, quiero decirles esto, ya para terminar, que las cosas que hacemos para Dios no lo hacemos de balde. Así como Dios se acordó de Cornelio y todas las cosas que Cornelio hizo, así también se acuerda de lo que nosotros hacemos para Dios. Si usted limpia su casa, Dios se acuerda. Si usted barre ahí sus atros, Dios se acuerda. Todo lo que nosotros hacemos y lo hacemos de corazón, eso está escrito en un libro de la vida, para que en aquel día, también por esas obras, usted, si Dios tiene misericordia, pues nos va a salvar, ¿verdad? Así que hermanos, en el amor del Señor Jesucristo, yo les invito a que no dejen de orar también, y no dejen de ayunar. Y cuando va a ayunar, haga las cosas bien, no pierda el tiempo. Amén, hermanos. Así que, hermanos, solamente en Jesucristo hay salvación, en ningún otro nombre. Las cosas no nos van a salvar. Es bueno hacerlas, pero no nos van a salvar. La fe en Jesucristo es lo que nos va a salvar. Así que, hermanos, con mucho, como dice el pastor, con mucha alegría y con mucho gozo, voy a dejar el tiempo al pastor para que, no sé si él va a orar o a mi hermana, no sé, el pastor. Y gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. No te duermas, ya es tiempo. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a mi hermano por esa enseñanza.
Gracias, Señor Dios. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en este lugar, mi Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por llenarnos de tu Espíritu Santo. Gracias por ese consejo, ese mensaje que hemos recibido en tu nombre. Espíritu Santo, gracias. Gracias por ese trabajo que haces en este pueblo, Señor. Gracias por cada una de tus dádivas, por cada una de tus bendiciones, mi Dios. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se hizo presentes. Te ruego también por los que no estuvieron aquí, mi buen Dios. Te doy gracias, Señor, por los que nos sintonizaron a través de diferentes pantallas. Señor, te ruego para que los bendigas a todos de gran manera, mi buen Dios. Gracias, Padre, porque solamente tú eres bueno, porque solamente tú eres todopoderoso, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro Señor, por ser nuestro Padre y ser nuestro Creador. Gracias por todo lo que hiciste en este lugar, Señor, principalmente por este tiempo que estuvimos delante de tu presencia. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Mi nombre es Vicky Solís y estamos aquí haciéndoles la más cordial invitación para que puedan venir a congregarse aquí con nosotros a la Iglesia El Tiempo de Dios. Les hacemos la más cordial invitación a todos y a cada uno de ustedes. Si usted está buscando un lugar donde congregarse, aquí estamos con las puertas abiertas para recibirles a todo aquel que necesite un lugar. Aquí estamos para acogerlos con gran amor y bueno, darle primero gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él es el que nos ha permitido poder estar aquí juntos como iglesia y hacerle la invitación a cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga.